Madurez, lo que me fue revelado. Cuarta edición actualizada, 1987. Buenos Aires, Argentina. Capítulo 8. Supe por ellos que mis hermanas Irene, Elba, Esma, Chela y Lilian serían preparadas para su trabajo por San Norberto, Santa Juana de Arco, San Patricio, San Rafael y San Carlos, respectivamente. En la primera oportunidad en que me reuní con ellas, les hablé sobre mis manifestaciones sobrenaturales, de acuerdo siempre con instrucciones recibidas, y a su pedido invoqué a Jesús, quien les habló dulcemente en términos muy humanizados, es decir, sin mencionar más que superficialmente la esencia espiritual de esta su venida, y por el contrario tocando, si bien brevemente, los asuntos más personales de cada una de ellas. Irene aceptó inmediatamente los hechos como realidad, tal vez por la gran afinidad que siempre nos uniera, y con gran fervor comenzó desde entonces a invocar la protección y guía de Jesús y San Norberto. Elsa, incrédula, recalcitrante para todo lo que no fuera perfectamente visible o tangible, se limitó a pedir pruebas para su fe. Esma rechazó de plano toda conexión con los espíritus que, según me dijo, terminarían por volverme loca. Y Chela aceptó la posibilidad de las novedades, sujeta a su posterior confirmación mediante los hechos. Lilian vivía con su esposo y entonces única hijita en el interior del país, pero la casualidad los trajo precisamente en esos días a Buenos Aires, y enterada por las otras hermanas, aceptó sin esfuerzo alguno las predicciones para ellas recibidas. Pero no pude captar en aquel entonces su verdadero estado de fe. Nos vimos muy poco durante su corta estada y ella, muy joven y llena de compromisos que atender en escasos días, no sintió ninguna ansiedad por ahondar en el asunto. Sin embargo, todas recibieron sin rechazarlos, a excepción de Esma, los fluidos de iniciación que el maestro puso por mi mano sobre ellas. Una tarde, pocos días después, me dijo Jesús, llama a tu espíritu, el espíritu de Elena. Elena es la joven viuda de mi hermano fallecido a los 3 años de su matrimonio y madre de mi sobrinita Leda. Hecho el llamado espiritual como se indicara, inmediatamente mis labios hablaron pronunciando estas palabras en tono casi apremiante. Lo que yo quisiera saber es qué será de mi vida, qué futuro nos espera a Ledita y a mí. Luego hube de llamar en la misma forma a varios otros familiares, todos los cuales expusieron brevemente sus pensamientos dominantes. Y al llamar siempre por su indicación, en la misma forma también, al espíritu de mi esposo, éste me explicó, con un poquito de reticencia, cierto malentendido que en su oportunidad yo no pudiera aclarar satisfactoriamente. Está de más decir que el hecho de que él me aclarara algo así de lo que estoy segura, nunca hubiera hablado conmigo. Me convenció completamente de que el poder de espíritu que Jesús me había conferido comenzaba a manifestarse en mí. Sin embargo, nunca, jamás he repetido esos llamados, sin indicación de Jesús. Y por otra parte, he borrado inmediatamente de mi memoria toda frase o confesión recibida que pudiera constituir un perjuicio moral o material para quien, espiritualmente, y en virtud del poder que yo comenzaba a desarrollar, la hubiera pronunciado. Cuando siguiendo con aquel primer ejercicio espiritual, hice comparecer también espiritualmente a una antigua amiga, comenzaron a brotar de mi boca continuados y fortísimos eructos, los que me llevaron a la suposición de que la pobre señora estaría bajo los efectos de una acentuada indisposición gástrica o hepática, lo cual sería
no sería extraño en ella. Pero no era así, como pude comprobarlo al inquirir telefónicamente por su salud. Supe luego que esos eructos, así como los bostezos que no tardaron en comenzar a presentarse, denotaban la presencia de determinados fluidos incidiendo sobre el sistema nervioso, el cual constituye el medio de comunicación entre nuestro espíritu y nuestra materia. Es decir, que recibiendo los fluidos en el espíritu, estos se reflejan en la materia a través del sistema nervioso, y recibiéndolos en la materia llegan al espíritu por la misma vía. Yo no sabía si debía hablar con Elena, mi cuñadita, sobre lo que ella misma espiritualmente me dijera. Y estando en esa duda, hube de pedir, siempre por indicación del maestro, horas después, la presentación espiritual de mi hermano, su fallecido esposo, que tanto la había amado y a quien ella sigue recordando siempre con intensísimo afecto. Él me pidió transmitir a Elena un cariñoso mensaje, en el que su amor por ella aparecía completamente espiritualizado y que le anunciara que pronto ella podría verle y conversar con él, si tenía fe en la misión de Jesús. Elena y yo solíamos comunicarnos a menudo por teléfono, pero a pesar de ello no dejó de impresionarme que ella me llamara en el preciso instante en que acababa de recibir la comunicación de mi hermano. Su emoción al transmitirle las palabras de su esposo, después de ponerla ligeramente en conocimiento de las novedades, fue enorme. Y si alguna duda pudo haber surgido en su mente, se disipó inmediatamente cuando le repetí las palabras que ella misma espiritualmente me dijera. Contenían, me aseguró, la esencia misma de su constante preocupación. A su vez, ella me relató entonces que tanto sus dos hermanas como ella hacía tiempo sentían un estado nervioso especial y que, aconsejadas por su amiga Janie, a quien yo también conocía, había consultado a una señora vidente, quien les aseguró que esas rarezas que sentía eran de origen espiritual. En la propia Janie, al malestar era aún más intenso, pero había encontrado mucho alivio con la ayuda que recibiera en un grupo espiritualista, al cual le llevara una de las concurrentes, con quien en forma casual trabajara conocimiento. Este grupo, dirigido por el señor R. y su esposa, realizaban, según me dijo Elena, una gran obra de ayuda espiritual personalmente o a distancia, mediante la unión de la fuerza mental de sus dirigentes y concurrentes, enfocada sobre la persona necesitada. Me pareció una obra magnífica, siendo hecha por puro amor, y lo que meses antes yo hubiera rechazado como imposible, inspiró en cambio un deseo vehemente de ponerme en contacto con el señor R., director del grupo. Naturalmente, antes de tomar ninguna iniciativa en ese sentido, consulté con Jesús, quien, respondiéndome que yo no debería hablar con ningún espiritualista, ni tratar de leer o escuchar absolutamente nada en materia de espiritualismo, hasta que Él me autorizara. Díjome también que la misión de Jesús era algo completamente nuevo para el mundo y, en consecuencia, ningún humano podría ilustrarme sobre ella porque no lo sabía, y tampoco ningún espíritu lo haría porque no se les permitía. Que todo lo que debiera saber, lo sabría por ellos, y siempre en el momento y la forma precisos. Por otra parte, agregó, no solo el señor R., sino muchísimos otros espiritualistas serían traídos a mí cuando el momento fuera llegado. Como siempre, obedecí sin titubear en mi absoluta entrega a su voluntad, y ahora, a los 10 años de haber recibido esta promesa, el señor R. y muchos otros espiritualistas han venido a mí deseando conocerme, atraídos por las fuerzas que claramente emanan de discípulos míos puestos en contacto con ellos.